Hey, ¿cómo estáis? Hola. Hoy vamos a hablar sobre el séptimo relato en orden cronológico de mi segundo libro, que es este, y que se llama La diversión en el planeta X. Y aquí se nos presenta un relato como una crítica mordiente y descarnada de la sociedad actual en la que vivimos ahora, empleando también elementos del realismo mágico y la sátira para construir así una narrativa que denuncia la decadencia institucional y moral del mundo contemporáneo. Y la historia sigue al señor Chainik, que es su apellido, cuya alma se separa de su cuerpo moribundo para emprender un viaje revelador por una ciudad innombrada. Y esta técnica narrativa del alma desencarnada permite al autor crear a un observador privilegiado que puede acceder a diferentes espacios y situaciones, desvelando así las verdades ocultas tras las fachadas institucionales y sociales. Y el protagonista se convierte así en un testigo invisible de la hipocresía y la corrupción que impregnan a todos los niveles de la sociedad actual. El relato está estructurado como una serie de viñetas o escenas interconectadas entre sí, que exponen diferentes aspectos de la degradación social. Y desde el inicio, con las enfermeras absortas en vídeos de baile mientras ignoran a los pacientes, hasta las reuniones gubernamentales donde los ministros se burlan de las restricciones que imponen a la población, y cada escena añade una nueva capa de crítica social. Un elemento central de la narrativa es la pandemia del virus llamado Huña-19, que sirve como metáfora del control social y la manipulación institucional. Y el autor retrata cómo las autoridades utilizan la crisis sanitaria como herramienta de poder, evidenciando así las ambulancias que circulan vacías solo para crear una falsa sensación de emergencia, o en las conversaciones cínicas de los funcionarios sobre las restricciones impuestas. Y la figura recurrente del Ferrari negro con Megadeth, que es una banda norteamericana, sonando a todo volumen, funciona como un elemento simbólico que aparece en momentos claves del relato. Y este vehículo que finalmente transporta al protagonista hacia el cosmos podría interpretarse como una representación de la muerte o el destino, pero también como el único medio de escape de una sociedad corrupta y podrida. También el autor utiliza un lenguaje que oscila entre lo grotesco y lo satírico, creando así situaciones aparentemente absurdas que, sin embargo, reflejan realidades sociales reconocibles. Y la distribución de manuales sobre el uso de drogas por parte del Ministerio de Sanidad, o las discusiones de los políticos sobre cómo manipular la información, son ejemplos de cómo el absurdo se utiliza para resaltar verdades incómodas. Un aspecto también destacable que es la crítica a la manipulación del lenguaje y la corrupción política como herramientas de control. Y el autor aquí muestra cómo el poder utiliza este mismo lenguaje para distorsionar la realidad ya distorsionada y crear narrativas convenientes, así evidenciando en las ruedas de prensa gubernamentales y en los medios de comunicación que repiten acríticamente los mensajes oficiales. Después, el suicidio del director del hospital con monóculo representa un momento crucial en el relato, porque simboliza la crisis de conciencia de aquellos que, siendo parte del sistema corrupto, finalmente no pueden soportar el peso de su propia complicidad. Y sin embargo, incluso este acto de aparente redención es cuestionado por el protagonista,
que lo ve como otro ejemplo de hipocresía. La repetición de la frase "qué asco" por parte del protagonista, el señor Channing, funciona como un leitmotiv que punctúa el relato mismo, expresando así la repugnancia moral ante cada nueva revelación de la podredumbre social. Y esta frase simple pero efectiva sirve como comentario recurrente que une las diferentes escenas y refuerza el mensaje crítico del texto. El final del relato, con el lema del protagonista escapando hacia el cosmos en aquel Ferrari negro, sugiere que la única forma de liberarse de la corrupción sistemática es mediante una trascendencia total, aunque esta solo sea posible después de la muerte. Y este desenlace refuerza la idea de que la sociedad retratada está más allá de la redención o la reforma. En su conjunto, el relato La diversión en el planeta X funciona como una crítica social que utiliza elementos fantásticos y satíricos, repito, para exponer las contradicciones y la decadencia moral de la sociedad contemporánea. También, el autor construye un retrato despiadado de un mundo donde las mismas instituciones han perdido su propósito original para que han sido creados y se han convertido en instrumentos de control y manipulación, donde la verdad es constantemente distorsionada y donde la única esperanza de escape reside en la trascendencia total del sistema. Obviamente, cualquier semejanza con los hechos reales ocurridos o los personajes representados con reales es pura coincidencia, nada es real. Bueno, hasta aquí es todo. Gracias por vuestro tiempo, vuestra atención, y os propongo a reflexionar si de verdad lo que vivimos hace 5 años no fue un buen montado cuento de chinos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.